Nelson, muchas gracias por aceptar la invitación de Tiempo Extra y de golcaracol.com. Gracias, hermano. Bueno, vamos a empezar con 10 preguntas de respuesta corta, como para romper el hielo. Ok. Son basadas en un periodista y literato francés, Bernard Pivot. Entonces la primera es, ¿cuál es su palabra favorita? Ganar. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Perder. ¿Qué es lo que más le causa placer? Mi familia. ¿Y qué es lo que más le desagrada? Estar solo. ¿Cuál es el sonido o ese ruido que más le gusta? La salsa. ¿Y cuál es el que más aborrece? La bulla. ¿Cuál es esa grosería favorita o que se le escapa más? ¿Se puede decir? Claro. Que HP. Aparte de su profesión, ¿cuál otra le hubiera gustado ejercer? Médico. ¿Y cuál para nada? Abogado. Bueno, si el cielo existe y cuando usted llegue al cielo, Dios lo recibe, ¿qué le gustaría que fuera lo primero que él le dijera? Que me dijera que me perdonara todos los pecados que he cometido. A los 7 años usted pasó de delantero a arquero. Muchos cuando empezaron en el fútbol estaban en esa posición. ¿Qué lo motivó a usted a pasar debajo de los 3 palos? Lo malo que era. Yo creo que era delantero y lo único que tenía era en mi pierna una buena pegada. No me sacaba un poste. Entonces la verdad no miraba porque me sacaban, no jugaba. Solo jugaba a veces en el colegio. Pero en la escuela que se llamaba Atlético Popayán no tenía la oportunidad. Hubo un día un partido donde el arquero no fue y el profe Tico Balcaza, que es una persona que le agradezco mucho siempre, me dijo que por qué no tapaba yo, era el más alto del equipo. Y ese día que tapé ganamos 1-0 y yo tapaba, parecía como si hubiera conocido la posición y él me dijo que por qué no tapaba, que era la posición que me veía en buenas condiciones y me empezó a gustar. Con mi hermano jugábamos en el garaje de la casa y él también me dijo, ¿por qué no tapa que se ve bien? Y empecé ahí y ya el gusto afortunadamente me tiene acá. Y a temprana edad, ¿cuáles eran esos arqueros que usted ya tenía como referencia y que admiraba de ellos? Mi referente siempre y ídolo para mí es Oscar Córdoba. Fue siempre mi arquero a seguir en esa época, por cómo vestía, por una persona seria, su camiseta por dentro, su uso manga larga, su media arriba, su seriedad en el arco, nunca hacer una locura, siempre era una persona muy recta y ese siempre fue mi seguidor, su saque, tratar de imitarlo a él un poquito en lo que él hacía y afortunadamente poco a poco se fue ganando ese camino de ser arquero y de llegar a ser como él. Bueno, en el 98 usted llegó al Deportivo Cali. Fue una de las transferencias más caras, ¿no? del fútbol caucano. Sí. ¿Cómo fue el paso por el Deportivo Cali, aunque no debutó como profesional allí? Siempre y hasta ahora digo que el momento de Dios es perfecto cuando a uno le toque. Yo tuve fisura de peroné un mes antes de ese partido, en Primera C. No puedo jugar el resto de partidos y el último partido de Primera C era contra el Deportivo Cali en Pance. A mí me había ido muy bien cuando jugamos con América. Y el profe Jaime de la Pava, que era el técnico del América, y el arquero era Rufai Zapata, donde empezamos una amistad que hasta ahora somos hermanos, nos tratamos como hermanos. Miró mi papá condiciones en mí, fui a probar al América y cuestiones del estudio me miraban, pero me volví a mi casa. Y el último partido terminaba mi estudio y mi papá viajó. En ese momento el entrenador de arquero era el profe Carlos Portela, que en paz descanse. Mi papá habló con él, le dijo, tengo mi hijo que es arquero, juega ahorita contra el Cali. El profe le dijo, yo lo miro y si en el primer tiempo tiene condiciones, vengo y lo busco a usted para mirar a ver qué podemos hacer para que venga. Como te lo dije, yo creo que me tiraba con los ojos cerrados y la sacaba en ese momento, me estaba yendo muy bien y el profe correctamente fue a buscar a mi papá, a pedirle mis datos y que querían que yo viniera a probar y a los 2 meses se dio la compra por 17 millones, que era una compra de las más caras que hubo en el fútbol caucano, donde ya llegué al Deportivo Cali. ¿Por qué no se dieron las cosas en el Cali? En esa época tapaba Dudamel, yo llegué a ser tercer arquero de Dudamel cuando jugaba en Copa Libertadores. Fue un proceso largo, pero donde aprendí muchísimo, es una escuela exquisita para sacar los arqueros con muy buena técnica.
hasta que la parte directiva de esa época me llamaron a decirme que el Cali nunca iba a tener arquero colombiano, que no les gustaba, que siempre les gustaba arquero argentino, arquero extranjero, era un Cali de que siempre manejaban eso, y que buscara camino en otro lugar. Entonces me entregaron los derechos deportivos y me fui a buscar otro camino. En ese tiempo usted jugó un año gratis en el Cauca. ¿Así de difícil estaba la situación? Eso fue antes de llegar al Pasto. Sí, terminó mi carrera y proceso en el Cali. El profe Pedro Antonio Sape después era el preparador de arqueros en el Cali y Puerto Tejada necesitaba un arquero y él me dijo que si quería ir a tapar allá. No pagaba nada, era solamente el amor por el fútbol. Mi papá era el que me mantenía en ese momento y yo viajaba todos los días de Cali a Puerto Tejada para entrenar con el equipo que estaba allá y los fines de semana jugué con ellos. Le debo mucho a él, le debo mucho a mi papá porque cuando estuve ahí en Puerto Tejada, mi papá viajó a Pasto a buscar ese camino de poder ir a probar allá a Pasto y ese año jugué gratis ahí en Puerto Tejada, donde me sirvió mucho jugar y bueno, mi papá me abrió esa linda posibilidad de ir a Pasto, donde me abrieron las puertas y soy muy agradecido con ellos. Fue en el 2006 que usted llegó al Pasto, allí jugó más de 30 partidos, en ese entonces el arquero titular era Carlos Barahona, que salieron campeón precisamente ante el Deportivo Cali. ¿Revanchas del fútbol o cómo lo ve usted? Sí, en el 2006 fue cuando ya como ese debut profesional, donde empecé a coger fuerza. Llevaba años atrás siendo un arquero, era el quinto arquero del Pasto, y en el 2006 el profe Quintabani, quien fue el que llegó, fue el que me dio la posibilidad de debutar. Llegó Carlos Barahona, un gran amigo, y fuimos campeones ese semestre, donde Barahona era el titular del equipo, yo era el suplente. Fue la primera estrella que se le logró a Deportivo Pasto y donde empezó mi camino, porque venía a torneo internacional de Copa Libertadores, jugué 2 partidos de Copa Libertadores, estaba joven, todavía aprendiendo mi camino, creciendo, y casi viví 6 años de mi vida ahí en Pasto, donde aprendí muchísimo, donde mi esposa es de allá y donde el recuerdo muy grato que tengo es de ellos por todo lo que hicieron por mí. Su esposa Ana Milé, ¿cómo se conoció con ella? Por Facebook. Las redes sociales son muy importantes en ese momento. Por ahí la conocí, le mandé un mensaje, ella me contestó. Ella era la reina de los carnavales. Entonces yo era el titular del Deportivo Pasto y nos tomamos un chocolate con almojábana allá en Pasto. Una buena cita, 6 de la tarde, barata. Y nos enamoramos. La verdad, a veces uno no cree en ese amor a primera vista, pero así fue. Y es la persona que ha sido también mi otro polo a tierra, porque esto tenemos altos y bajos. Ella ha sido la que hemos luchado, la que hemos salido adelante. Y hoy, a mis 32 años, creo que ningún jugador, o no sé, o puede haberlo hecho, he tapado en los 2 equipos más grandes de Colombia, que es América, Millonarios, con más estrellas. He estado en una selección Colombia y ella me ha ayudado mucho a construir eso. ¿Cómo fue el arribo suyo a La Equidad y el paso por el equipo asegurador? El profe Panelo llamó a un compañero, a Wilmer Díaz. Él se comunicó conmigo que querían hablar conmigo, que les interesaba que yo me fuera para allá. Me habían hecho un seguimiento que yo no tenía ni idea, y ahí es donde a veces uno dice que hay ojos que lo están mirando, y ellos tenían todo el camino que yo había hecho, cómo llegaba a los entrenos, si llegaba temprano, cómo me estaba yendo en los partidos. Me tenían un listado de todo lo que había hecho y me dijeron: por esto viene usted aquí a La Equidad, una institución muy organizada, que no tendrá hinchada, pero que en la parte deportiva y económica para uno como jugador es fundamental. Llegamos a pelear una final contra Junior, donde quedamos subcampeones, pero fue un equipo que uno lo ayudó a uno a organizarse muchísimo y que espero que siga acá y que vuelva y que vaya creciendo esa hinchada de ese equipo.